El libro de Lucas, capítulo 14. ¿Lo tiene? Lucas 14, vamos a leer versículo 25 al versículo 35. Lucas 14, dice la escritura así: Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacerle burla de él, diciendo: Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojarán fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Cuando leemos al leer estas porciones de la palabra, el Señor Jesucristo acaba de terminar un banquete con los fariseos, y así que el Señor emprende, al terminar su banquete, al terminar la reunión que tiene con los fariseos, se da a continuar su viaje, porque su viaje es ir hacia Jerusalén. Entonces, cuando él termina el banquete, él y sus discípulos van hacia Jerusalén, y entonces mucha gente está a la expectativa de qué va a suceder con Jesús. Entonces van detrás de Jesús una gran multitud. Ahora recuerden, el Señor Jesucristo había hecho grandes milagros, y de hecho en la cena con los fariseos hace un milagro, así que hay resentimientos en los fariseos por lo que el Señor Jesucristo acaba de hacer, y luego va a emprender su viaje. Entonces la gente está a la expectativa a ver qué está pasando con Jesús y qué va a pasar con los fariseos, y van siguiéndole. Entonces el Señor, viendo la multitud, se va a detener y le va a hacer las siguientes preguntas, a hablarles acerca del costo de seguirle. En otras palabras, a ver si la multitud tenía noción o conocimiento del costo de ser discípulo de Cristo, y también si estaban preparados para ser discípulos de Cristo. Entonces, el costo y preparados para ser discípulos de Cristo, y se detiene dándoles estas dos instrucciones o parábolas en cuestión de hablando acerca de edificar primeramente una torre, y después el rey al salir a enfrentarse a otro rey con un ejército inferior, les está haciendo ver si tienen las condiciones necesarias para ser discípulo de Cristo. Ahora, estas mismas condiciones, hermanos, se siguen aplicando para nuestra vida. El ser discípulo de Cristo, déjeme hacerle esto entre paréntesis, no tiene nada que ver con la salvación. La salvación dice claramente: todo aquel que cree, todo aquel que le recibe, todo aquel que a él viene, el justo por la fe vivirá. La Escritura deja muy en claro y muy asentado que la salvación es solamente por su gracia y por medio de la fe, y que Él pagó todo el precio necesario para la salvación.
Pero también deja muy en claro y muy asentado todo el costo que requiere ser discípulo de Cristo. Y esto es lo que vamos a mirar esta tarde, porque nos emocionamos para servir al Señor y se enciende un fuego, una chispa en nuestras vidas, pero pasan ciertas cosas y tendemos a desalentarnos. Y luego preguntan, bueno, ¿no iba a ser tal persona misionero? ¿No que tenía un profundo anhelo de hacer tal cosa? Pues no estaba muy ferviente en esto y muy ferviente aquello. Y dice, no juzgues porque puede ser que te pase lo mismo. No. El detalle es que cuando tuvimos ese fervor de ir en pos de Cristo, nosotros no nos detuvimos a considerar el costo y si estábamos dispuestos a pagar por tal acción. Y esto sigue siendo igual, hermanos, para nosotros. Ahora, si estamos nosotros dispuestos a ser discípulos de Cristo, con lo que les voy a mencionar, no quiero que digan, pues no, entonces no quiero nada de ser discípulo con Cristo. No, al contrario, estar preparados, y si hay una chispa ardiendo en nuestro corazón para ser discípulo de Cristo, pues que se fortalezca y que estemos a sabiendas de lo que puede suceder y de lo que estamos o lo que debemos de desprendernos, y si estamos, bien dispuestos a pagar el precio. Así que vamos a ver, a considerar esto, el costo del discipulado, de acuerdo a este pasaje. Oremos. Padre, gracias por la perfecta salvación que nos has dado en Cristo. Gracias por llamarnos de las tinieblas a la luz verdadera, con el propósito de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Y para ello nos haces otro llamado, el llamado a ser discípulos, a seguir a Cristo. Pero aquí, Señor, nos corresponde estar dispuestos a pagar el precio, estar dispuestos a morir hasta uno mismo. Ayúdanos, Señor, a considerarlo correctamente. Y si tú estás obrando en nuestro corazón y estás llamando, Señor, que no haya un endurecimiento para ello, sino más bien una clara disposición y un claro entendimiento también correspondiente al llamado y el alto costo que se tiene que pagar por causa de ello. Te ruego, Señor, tu dirección en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. La primera condición, de acuerdo a estos pasajes, la primera condición para ser discípulo de Cristo es lo siguiente. Preste bien atención. Nada menos que el Señor requiere el primer lugar en nuestro corazón. El Señor quiere ser lo primero en nuestras vidas. Aunque no seamos discípulos, esto debe de ser así. Debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, etc. Debemos amar al Señor. Pero si el Señor está haciendo un llamado, si el Señor está obrando en nuestro corazón para seguirle, para ser su discípulo, hay una condición, hermanos. Y es que el Señor debe de ser el primero en tu vida. Por eso dice la Escritura así: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Aquí hay una gran multitud y estamos siguiendo a Cristo. Pero de igual manera el Señor nos dice lo siguiente: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esta palabra aborrecer tiene que ver con amar menos. De otra manera leeríamos así: si alguno viene a mí y no ama menos a su padre, a su madre, a su mujer y a sus hijos, entonces no puede ser mi discípulo. Tenemos que poner primeramente al Señor en nuestras vidas, más que la familia o cualquier relación familiar. Y esto tiene mucho sentido, hermanos. No es algo negativo, no lo veamos como algo hoy. El Señor me está pidiendo una exigencia imposible. No.
No, el Señor no está exigiendo algo que no se pueda llevar a cabo y no nos está exigiendo algo que al final no nos beneficie. Lo que el Señor les estaba diciendo tiene que ver, hermanos, en lo siguiente. ¿Por qué el Señor les estaba pidiendo esto? ¿Por qué el Señor insiste en ser puesto antes que los padres, que la madre, o antes que la esposa y que los hijos y aún que los propios hermanos? Bueno, es sencillo. La razón es esta. El amor de Jesús es primero o es anticipado al amor paternal. De hecho, el amor de nuestro Padre es solo la última expresión de su amor previsor y visionario. La generación a la que tanto debemos solo ha mediado para nosotros el amor de Jesús. En otras palabras, hermanos, el amor que nuestros padres expresan hacia nosotros precede al gran amor de nuestro Salvador. Mire, nosotros no podríamos amar, y la humanidad no podría amar si el Señor no nos hubiera hecho a su imagen y a su semejanza. Pero como el pecado entró, tendemos a amar primeramente a nosotros mismos y después a nuestro semejante, y vamos dejando por último a Dios. Y Dios dice, no, primero a mí, porque soy la fuente del amor. Dice la Escritura que el Espíritu Santo vino a nuestras vidas y que el amor de Dios fue derramado por medio de ese Espíritu. Ahora, si nosotros ponemos primero a Dios y luego entonces ponemos a nuestros familiares, a nuestros padres en este caso, entonces podemos amarlos correctamente. Porque si yo amo a Dios, entonces voy a amar a mis padres, y dice la Escritura, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, cuando yo ame a Dios, voy a aprender a honrar, o en otras palabras, voy a aprender a amar a mi Padre. Así que lo que Dios está pidiendo, el Señor Jesucristo está pidiendo a la multitud, no es algo que no puedan hacer, es algo que pueden hacer, pero tienen que primeramente amar a Dios. Mire, ¿cómo se refleja si realmente yo estoy amando más a Cristo que aún a mis propios padres? Es muy sencillo, hermanos. No cuando todas las cosas van bien. No. Cuando las cosas se ponen a prueba. Mire, hace años atrás, antes de tomar antes de tomar el pastorado, llegaban mis padres a casa. Esto se lo he mencionado en otra ocasión, me parece. Llegaban a veces el sábado por la mañana y nosotros nos alistábamos el domingo para venir a la iglesia. Mi padre se molestaba. Con justa razón, yo lo podría entender que con justa razón se molestaba. ¿Por qué razón? Porque él hacía un viaje desde Texas hasta acá de 22 horas conduciendo, y llegaba totalmente molido, cansado, fastidiado. Y él esperaba que al día siguiente, pues nosotros estuviéramos ahí con ellos. Pero nosotros decíamos, tenemos que irnos a la iglesia. En una ocasión él llegó a decir, si eso es lo que ustedes quieren hacer, entonces nunca más vamos a volver a venir. Amar a Cristo, hermanos, poner al Señor Jesucristo, es eso, sobre todos. No significa que yo no ame a mi padre, al contrario, mi padre, mire, ¿cómo no voy a quererle? ¿Cómo no voy a amarle? Si él no fue el que me engendró, pero él fue el que me crió. El que se esforzó, el que se sacrificó para que yo pudiera tener y ser lo que soy. ¿Cómo no lo voy a querer? Pero también, ¿cómo no voy a amar más a mi Dios si fue el que descendió del cielo y el que se entregó su vida por mí? Amar primeramente a Cristo.
No, si tú quieres ser un discípulo de Cristo, tienes que estar dispuesto a amar más a Cristo que a tus propios padres. Aún hasta abandonar a tus propios padres por amor a Cristo. Y no estoy diciendo que te olvides de ellos, ni que les deshonres, ni que te burles de ellos y que no los aprecies. No. En cuestión de relaciones, primero con Cristo y luego con tus padres. Eso es lo que el Señor le está diciendo si quieres ser un discípulo de Cristo. Número 2, ¿por qué razón, hermanos? ¿Por qué? Bueno, les dice primeramente en cuestión de si no amas menos a padre o madre. ¿No? ¿Por qué razón? Y luego les menciona, dice, y no aborrecieres a padre, madre y mujer. Y esto tiene que ver, hermanos, con la relación matrimonial. El Señor creó el matrimonio y los bendijo. Y el matrimonio, hermanos, no es primero que Dios. El matrimonio surgió después en el huerto del Edén. No surgió primero el matrimonio y luego Dios. Entonces Dios vuelve a decir, no, primero yo y después tu esposa. Mire, si tu esposa no quiere seguir a Cristo, tú no te debes de quedar atrás por causa de tu esposa, porque tú debes de amar primero a Cristo. Una ocasión mi esposa me dijo, yo no voy contigo a la iglesia. Entonces yo le dije, bueno, pues entonces te quedas. Empecé a alistar, a acomodar las cosas, y esto también ella lo platica. Dice, y eso fue lo que me gustó de ti, dice, porque tú llevabas el liderazgo. En otras palabras, yo no podía controlar tu decisión, sino que tú tenías esa disposición en hacerlo. Nos vamos o me voy, si no quieres seguirme, pues entonces no, te quedas, yo me voy. Y sencillamente al final ella vino conmigo, pero no puedes decir, el Señor le está diciendo, no puedes decir, bueno, es que mi esposa, es que me acabo de casar, Señor, y pues mira, te voy a seguir después de un año, después de que me acabe mi luna de miel o después de... No. Es primero el Señor. Es lo que Él está diciendo para ser su discípulo. No le estoy hablando aquí para ser salvo, sino para ser su discípulo. Si tú quieres seguir a Cristo, hay un alto costo que pagar. Y tienes que ponerlo primero a Él, primero que tu padre y primero que tu esposa. Que tu esposa te dice, no, ya no sigas en esto, no vayas a evangelizar, no vayas a la iglesia, no vayas. Tú no vas si tú no quieres ir, pero yo sigo a mi Cristo. Punto. Porque Él es primero en mi vida. Y porque Él es primero en mi vida, entonces ahora yo puedo amarte. Porque a través de ese amor, o el Señor que derramó ese amor en nuestras vidas, ahora nos dice a los maridos, ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Entonces, es primeramente amar a Cristo sobre los padres y sobre los esposos y sobre los hijos. Yo entiendo, por ejemplo, cuando los hijos se enferman y que alguien tiene que cuidarlos, es entendible que alguien se tiene que quedar con ellos. Pero no es entendible que cuando el niño se enferma se tienen que quedar los dos padres a cuidarlo. Porque esto es ilógico y se lo explico por qué. Bien sencillo. Porque si su hijo se enferma, usted no va a dejar de trabajar, usted se va a ir a trabajar. Porque hay una necesidad. Bueno, ¿cuánto más si hay una necesidad espiritual? ¿Cuánto más alimentarse uno para luego alimentar a la familia? Entonces puedo llegar a la casa y decirle, oh, se trató de esto, la predicación fue de esto y de esto y de esto, y aprendimos esto y el Señor me enseñó esto a mi vida. Nuestros hijos, hermanos, nunca deberían de ser un estorbo para servir al Señor. Nunca. Y nunca deberían de ser la excusa favorita para quedarnos en casa. Además, como le dijo, si su esposa no viene, usted tiene que venir. Bueno, si usted quiere seguir a Cristo. Si usted quiere seguir a Cristo, aunque haya enfermedades, situaciones, necesita estar allí.
Amar más a Cristo que a sus propios hijos. Aquí no, como que no nos gustó mucho. Eso duele. Pero mire, el Señor pone las cosas muy en claro, hermanos. Como le digo, es cuestión de ser discípulo de Cristo. Tienes que amar primero a Cristo más que a tu esposa, más que a tus padres, perdón, más que a tu esposa y más que a tus hijos y más que a tu propia gente, más que a tus propios hermanos. Es lo que está diciendo el Señor. Entonces esa es la primera condición. Si tú quieres ser un discípulo de Cristo, tienes que amar primero a Él. Número 2, hermano. Verso 26. Dice, y aún también su propia vida, al final dice, y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. Así que primeramente debemos amar más a Cristo y número 2, debemos de valorar a Cristo más que la vida misma. Mire, no es fácil, hermanos. No es fácil irse a África como misionero. A lo mejor es más fácil irse a México, a la gente, a la tuya, a Guatemala o a El Salvador o a Honduras, donde somos. Pero irse a un país como África, hermanos, donde el índice de mortandad por causa de enfermedades es muy alta. Y sabes que vas dando tu vida. Y como pasó apenas el misionero, hermanos, al rayar esto me estaba acordando de él. Tener una gran posibilidad de que si entras al país, te decapiten, te maten. Eso es, hermano, eso es valorar más a Cristo que la propia vida. Aquí podemos decir, oh, yo soy discípulo de Cristo, estoy ahí el jueves, estoy ahí el domingo. No. Seguirle realmente a Cristo, hermano. Estar dispuesto a entregar tu propia vida. Dar más valor a la vida de Cristo que a la tuya misma. En una ocasión, será el 10 de mayo, y allá afuera en el estacionamiento estaba una persona, una mujer, se estaba maquillando y dijo que no pudo entrar a la escuela dominical porque ella necesitaba entrar maquillada, si no se sentía bien. Esto es absurdo. No es entendible. Es primero Cristo más que nuestra propia vida. A veces uno llega de trabajo, hermanos, cansado, y mire, a veces ni tiempo da para bañarse. Pero ¿qué importa mi vida? Yo necesito yo necesito ir a aprender, yo necesito ir a adorar a mi Salvador. Se entregó tanto por mí. Cuando vemos la prueba que le vino a Job, Satanás, hermanos, se imaginaba que Job daría todo lo que tenía antes que perder su propia vida. Esto lo encontramos en Job capítulo 2, versículo 4. Satanás se imaginaba, hermanos, que el patriarca iba a maldecir a Dios por la pérdida de sus hijos, por la pérdida de todos sus bienes y por la pérdida de su salud. Él pensó, pero qué sorpresa, hermanos. Job amaba más a Dios que todas las cosas. Nunca maldijo a Dios. ¿Qué haríamos, hermanos, si nos viene una enfermedad fatal a nuestras vidas? ¿Se habrá equivocado Dios? Le voy a decir algo, Dios nunca se equivoca, hermanos. Él es sabio y perfecto en todos sus caminos, o en su camino. Pero ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué pensaríamos nosotros? Si Dios tiene un llamado a tu vida y quieres ser discípulo de Cristo, ¿valoras más a Cristo que a tu propia vida? El Señor lo dejó muy claro, hermanos, cuando venía toda esta multitud detrás de Él. Bueno, me viene siguiendo a muchos. Bueno, se detiene el Señor. Si tú no me amas más, tú no puedes ser mi discípulo. Si tú
te amas más a ti, no puedes ser mi discípulo. Si no me pones más valor a mí que a tu propia vida, no puedes ser mi discípulo. Cuando yo entro en competencia con Cristo por amar mi vida, uno de los dos pierde. Ninguno de los dos puede ganar. No puede haber dos ganadores, hermanos. Tiene que haber un perdedor para que haya un ganador. Si estás dispuesto a servir a Cristo o ser un discípulo de Cristo, tienes que aprender a amar más a Cristo que a tu propia vida. Número 3, hermanos. Verso 27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. La idea de llevar la cruz se interpreta a menudo como si simplemente significara soportar esas cruces en la vida. Ay, estoy llevando mi cruz. Ay, me tocó esta esposa, voy a llevar mi cruz. Ay, me tocó este marido, voy a llevar mi cruz. No, hermanos, no tiene que ver con eso. Ay, tengo unos hijos bien rebeldes, voy a llevar mi cruz. Ay, me está pasando mal en el trabajo, voy a llevar mi cruz. No tiene nada que ver con esto. Normalmente la gente piensa así. A veces, ¿cómo te va tu matrimonio? Pues aquí llevando la cruz. No tiene nada que ver con eso. La cruz tiene que ver, hermanos, con morir. Para nosotros tiene que ver con ese tipo de sufrimiento, pero para la idea de los romanos y la gente de aquel tiempo, es que cuando veían una cruz, es que iba a morir el malhechor allí. Para nosotros, hermanos, de llevar la cruz es exactamente lo mismo, morir a nosotros mismos. Estar dispuestos a morir a nosotros mismos, clavarnos en esa cruz, decidir morir a nuestras propias pasiones para ser un discípulo de Cristo, crucificarnos a nosotros mismos. Estamos listos para ser crucificados por Él o para morir en cualquier otra manera que Él desee. ¿Estamos dispuestos, hermanos, a sacrificarnos por Cristo? Como le digo, la enseñanza, hermanos, no es que se desaliente. Ya usted es salvo, ¿verdad? Y ahora sí usted puede decir ausente del cuerpo. Esta se lo sabe, presente con mi Señor. Amén. Qué bueno. Pero ¿qué más tiene Él para su vida, hermanos? Es entendible, no todos van a ser pastores, maestros, evangelistas. A lo mejor nomás el Señor quiere que tú seas un miembro fiel en la congregación. Si eso es lo que Dios tiene para tu vida, de todas maneras sigue siendo un discípulo. No significa que ya no eres un seguidor de Cristo. Ahora, si el Señor quiere que tú seas un pastor, un maestro, un evangelista, pues tienes que también estar bien dispuesto a pagar el precio por ello. Es bueno, se escuchan las cartas ahí de los misioneros, misionero a tal parte, tal parte, tal parte. Pero tuvieron que sacrificar sus propios deseos. Cuando Raúl, Vicente, ellos acaban de comprar casa cuando decidieron irse a Arequipa, Raúl, y tuvo que venderla e irse. Cuando Vicente lo entrevistaron para darle la visa allá en África, le dijeron, ¿has estado tú en Estados Unidos? Sí. ¿Y por qué te viniste? Dice, porque he venido a predicar el evangelio. ¿Y has negado a todo esto? Sí. Entonces rápido le sellaron el pasaporte, pásale. Mire, él pudo haberse quedado y buscar su sueño. Mira, hermano, si el Señor te ha llamado, no te quedes buscando un sueño que no existe, porque al final es un sueño. Si Dios te ha llamado, ve a hacer lo que Él te ha puesto a hacer. Tienes que morir a tus sueños. No, es que yo pienso, yo quiero, yo anhelo hacer tal cosa. Esos son tus sueños.
¿qué tiene realmente Cristo para ti? ¿Qué es lo que el Señor tiene? ¿Qué es lo que el Señor realmente te ha mostrado en tu vida? No es que tú anhelas. No, yo anhelo, por ejemplo, hay pastores que dicen, yo anhelo una iglesia muy grande. Ok, mire, si el Señor les da una iglesia muy grande, también el Señor los dota con todo lo que requieren. Porque pastorear, hermanos, es uno de los trabajos más demandantes en la vida. Y si el Señor te bendice con 20, con 40, con 50, con 100, de esos te va a pedir cuentas. Y si te da con 1000, pues prepárate porque te va a demandar de 1000. Lo único que sí debemos de estar dispuestos, hermanos, es estar dispuestos a morir a nosotros mismos, a crucificar nuestra carne. Mire, a veces, por ejemplo, crucificar la carne, a morir a mi propio orgullo, hermanos. A veces no tengo la culpa de las cosas que suceden, pero tengo que pedir, si piensan que yo lo ofendí, decirle, perdóname. Mire, apenas me llamó una persona y me dice, ¿puedes venir? Y yo así con disposición le digo, sí, no hay problema. De hecho estaba planeando ir el sábado a verle. Y luego me llama y me dice mi pastor que necesitas hablar con él. Y yo, bueno, no hay problema. Dice, es que tú estás usurpando su liderazgo. Digo, yo no estoy usurpando nada, tú me llamaste, yo te conozco a ti, yo te dije que fueras a tal lugar, yo no estoy usurpando absolutamente a nadie. Y cuando le llamé, hermanos, él me dice, no le llames, bueno, llámale, dice, pero no quiero que se haga un problema. Le llamo y le digo, ¿sabes? Disculpa o perdóname si he dado la impresión de que estoy usurpando tu liderazgo. Nomás quiero que sepas que no es así. Yo a esta persona la conozco desde hace mucho tiempo, antes de que fuera a la iglesia donde está yendo. Me considera su amigo y me cuenta su situación. Y como amigo él quiere que yo le dé un consejo y le voy a dar un consejo bíblico. Y nunca le voy a decir que se vaya de la iglesia ni que no respete tu liderazgo. Pero si esto a ti te disgusta, por mí no hay problema. Es más, perdóname, le dije disculpas o perdóname si esto te ha causado un mal a ti. Mire, sacrificarse, hermanos, sacrificar tu orgullo. Yo sencillamente podría haberle dicho, ¿y por qué tengo que pedirte disculpas? No te he ofendido, no te he hecho ningún agravio, él fue el que me llamó, no me estaba ofreciendo yo. Pero muchas veces, hermanos, aún no teniendo la culpa, uno hay que humillarse si es necesario. ¿Quieres realmente servir a Cristo? El orgullo no puede ser compatible para servir a Cristo. Esto se aplica también mucho al matrimonio. A veces no has sido tú el culpable y tienes que decir, bueno, si tú piensas que te hice mal, perdona. Si tú piensas que te afecté en esto, perdona. Eso no te hace menos persona. Eso te hace ser humilde. Aunque no hayas cometido tú tal agravio. Tienes que aprender a morir. Eso es morir a ti mismo, morir a tu pecado, morir a tu orgullo, morir, crucificarte. ¿Estás dispuesto? Bueno, verso 28 hasta el verso 33. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo ven comiencen a hacerle burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. La cuarta, hermanos, la cuarta condición
Es renunciar y abandonar donde tienes tu confianza. Mire, hay algo que a los misioneros cuando vienen o cuando van a salir de la iglesia, algo que el pastor Allison siempre le dice: tú nunca debes de estar confiando en el pastor ni en la iglesia. Tu confianza siempre debe de estar en que el Señor es tu proveedor, porque los pastores mueren, los pastores fracasan, las iglesias se cierran, pero el que nunca te va a fallar es el Señor. Nunca debes de estar confiando en tu sustento. Esto es lo que se les dice a los misioneros. Confía en que el Señor tendrá cuidado de ti como tiene cuidado de las aves. Si tú estás confiando en lo que tú posees, pero luego te das cuenta que no tuviste la fe suficiente para confiar en Cristo, después la gente va a hacer burla de ti. El que se iba misionero. ¿Dónde está el que se iba de misionero? No, ya llegó al campo, ya está en el campo, ya llegó. ¿Dónde está? Va a preguntar la gente y hace escarnio, hace burla. Y uno dice: no, pero no te burles. Bueno, el Señor está diciendo, para que no pase esto, el Señor está diciendo, hay un costo que pagar. Mira, si tú tienes los medios, la confianza suficiente en el Señor, o tienes la confianza en las cosas. Si tienes la confianza en las cosas, necesitas morir a esto, dejar a esto, renunciar a esto y confiar plenamente en Cristo. Andamos por fe y debemos aprender a vivir por fe. Es duro, hermanos, sí es duro, pero es mejor la verdad que la mentira. Es duro, sí, porque a veces, o bueno, no a veces, es duro porque al escuchar la palabra muchos regresaron atrás. Es decir, no contaban, o ellos mismos se dieron cuenta que no contaban con lo suficiente para poder seguir a Cristo. Piensa en ello. El Señor Jesucristo iba a Jerusalén y iba a padecer mucho por los ancianos y los principales de Jerusalén. Seguir a Cristo era morir con Cristo prácticamente. Seguir a Cristo tenían que renunciar. ¿Se acuerda cuando leyendo la Biblia en esta porción de la Escritura, cuando el Señor llama a Mateo? ¿Qué era Mateo? Un cobrador de impuestos. Mateo Mateo estaba bien pesudo, hermano. Era cobrador de impuestos. Y el Señor le dijo: sígueme. Y dice la Escritura que al instante Mateo dejó la mesa y le siguió. Mateo pudo haber dicho: bueno, déjame trabajar unos cuantos años más, me voy a llenar la bolsa más, y teniendo ya lo suficiente te sigo. Pero no. Mateo, hermanos, confió plenamente en Cristo. Renunciar, hermanos, un puesto de trabajo muy elevado. A lo mejor alguno está estudiando para medicina y el Señor le dice: deja todo y sígueme. Vas a morir a sueños y a todo y necesitas seguir a Cristo. Pero no se puede seguir a Cristo si la confianza está en lo que tú posees, en la capacidad propia. No se puede. El Señor lo dijo claramente, que no se puede servir a dos señores. No se puede. Se tiene que renunciar a algo. Ahora, cuando se habla, hermanos, de renunciar, no siempre va a ser como cuando el Señor le dijo al rico que dejara todo y que lo siguiera y que lo diera a los pobres y sígueme. No siempre el Señor te va a pedir que entregues las cosas, pero siempre te va a decir que estés dispuesto a renunciar todo. Si tú pides que lo entrego, no hay problema. Si tú me pides que lo dejo, no hay problema. Estar dispuesto. No me ata esto a ello. Mi corazón no está en ello. Tiene que ver con eso, con esa disposición. Y termino con la siguiente, hermanos.
Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojará fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es necesario todo esto? Porque el mundo necesita, hermanos, que los seguidores de Cristo tengan estos principios. Porque si la sal se desvanece, si los de Cristo no aprenden a renunciar a esto, entonces, ¿qué espera el mundo? Si los que están, por ejemplo, para enseñar, hay que confiar en Cristo, y cualquier situación, voy primero a ver con quién me funciona. Entonces eso no es confiar en Cristo, hermano. Se me atorró la carreta. A ver, ¿a quién le echo una llamada? ¿Cuál de aquí es como Mateo, que está pesudo? Voy a llamarle. O voy a ir primeramente a él. Mire, si uno habla de tener fe en el Señor y luego uno no la practica, entonces ¿qué van a hacer los demás? Si la sal se desvanece, ¿con qué será salado? ¿Con qué será salado lo demás? La gente necesita ver la fe. La gente necesita ver tu entrega. Morir a ti mismo, por ejemplo, la gente necesita ver que realmente mueras a ti. Por ejemplo, a lo mejor vas a los tuyos y sigues siendo el mismo maldiciente, el mismo borracho, el mismo estafador. ¿Con qué vas a salar la tierra? Que la gente pueda decir, este andaba conmigo, pero ahora es de aquellos. Este hablaba tan mal, pero ahora seguro anda con Cristo. ¿Se recuerdan a Pedro? No, tú también eres de ellos, porque tu hablar te traiciona. Tu hablar es diferente. Tú has andado con Cristo también. ¿Qué hizo Pedro, hermanos, después de que le dijeron? Empezó a maldecir. Mire, y ya pudo dar testimonio Pedro acerca de la transformación que Cristo estaba haciendo en su vida, y la respuesta es no. Entonces lo dejaron, ya no le molestaron. Por eso, hermanos, el mundo necesita que el que cree o el que es seguidor de Cristo practique estos principios, que estés dispuesto a morir a ti, que ames primeramente a Cristo, número 1. Número 2, que pongas más valor a Cristo que a tu propia vida. Número 3, que mueras a ti mismo. Número 4, que renuncies y abandones todo lo que tienes como base de confianza. Porque el mundo necesita esto. Si, por ejemplo, ustedes ven todo y ustedes examinan todo. Si yo les digo, hermanos, ¿qué creen? No puedo llegar a la iglesia, llegaron mis padres. ¿Qué dirían ustedes? Sí, pastor, no, sus padres han hecho un gran viaje, merece que usted los reciba, que se quede ahí el domingo con ellos, atiéndalos. ¿Usted diría esto? ¿Qué haría usted si no ven al pastor el domingo en la iglesia? Es que el pastor se fue de vacaciones y se fue a la playa. ¿Qué dirían ustedes? Pues no, que primeramente poner al Señor que antes que todas las cosas, etcétera. No es lo que uno podría decir, hermano. Se quedan muy pensativos, hermano. No los voy a juzgar, hermano, no se preocupe. ¿Qué haríamos? No haces pensar, ¿qué haríamos? Si a veces, mire, si a veces les he dicho, hermanos, no voy a poder llegar porque tengo una cita en la evangelización, tengo una cita a las 12 con una familia, necesito ir a verle. A veces han preguntado, ¿y el pastor dónde está? Pues no, que hay que ganar almas. Ando ganando almas, pero como no me ven allí con ellos, preguntan, ¿y dónde está? Por eso, todo lo que uno menciona pesa al final, todas nuestras acciones siempre van a pesar, para bien o para mal. Y si la sal pierde su sabor, ¿con qué va a sazonar su comida?
Yo podría decirle, sí, yo tengo anhelos de pastorear, de irme de misionero, etcétera, etcétera. Pero si no hay sazón, si no hay sal, si no hay testimonio, no se puede. Los principios son muy necesarios para la vida. ¿Qué quiero que con esto se desaliente? No, hermanos, no es el propósito del mensaje. El propósito del mensaje es que tengamos en claro lo que cuesta seguir a Cristo y que estemos dispuestos a pagar el precio. Termino con esto entonces. ¿Tú quieres ser un discípulo de Cristo? Cristo te está llamando, ¿quieres seguirle? Estás siguiendo a Cristo, pero quieres ser su discípulo. ¿Estás dispuesto a amarle a Él más que a tu propia familia? ¿Estás dispuesto a amarle a Él más que a tu propia vida? ¿Estás dispuesto a Él a renunciar donde tú tienes tu confianza? ¿Estás dispuesto a pagar el precio, hermano? Joven, ¿estás dispuesto? Buena pregunta para cada uno de nosotros. ¿Estamos dispuestos? Mientras que mi hermano, no sé quién va a tocar con este hermano, toca el piano. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar. ¿Cuesta seguir a Cristo? ¿Cuesta ser discípulo de Cristo? Sí, hermanos. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Es una pregunta muy válida. Ahí donde estás o quieres pasar al altar. Señor, aquí está mi vida. Yo quiero ser tu discípulo. Tú entregaste todo por mí. Aquí está mi vida. Ni la crítica, ni la murmuración, ni mi propio orgullo, nada me va a detener. Tú eres mi confianza, tú eres mi sostén. Aquí está mi vida. Yo quiero servirte, yo quiero seguirte. Perdóname porque en mis relaciones he puesto primero a mi familia como una excusa. Perdóname porque realmente no te he amado a ti con todo mi corazón como debería. He confiado en otras cosas, no he estado dispuesto a renunciar. Amado Dios, tú conoces los corazones. Ni porque grite, ni porque brinque, llore. Eso no puede mover, Señor, un corazón. Mas tu palabra es viva y es eficaz. Y con tu verdad no podemos ir en contra, Señor, de tu verdad. Porque tu verdad siempre va a permanecer. Y tu verdad nos muestra que la salvación está en Cristo. Pero también nos muestra que seguir a Cristo demanda un alto costo. Que esto, Señor, que a nadie desaliente, sino al contrario, que aliente los corazones. Que el Espíritu Santo haga la obra y establezca y afirme cada una de las decisiones. Si se ha decidido, Señor, servirte, seguirte, que pueda ser fortalecida esa decisión y que cuando venga la prueba, la fe no les falte. Gracias, oh Dios, por su amor, por su paciencia. Gracias por su llamado. Es un honor poder servirte, es un privilegio, es una gran responsabilidad, pero también, Señor, qué privilegio es poder apacentar o compartir tu palabra, ser llamado a la obra del ministerio. Gracias, oh Dios. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues hermanos, que el Señor les bendiga.